donde dice que se amen entre los de la iglesia, que se amen unos a otros. Pero comentábamos que pues ese versículo pues es muy parecido al de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y después veíamos en una forma muy rápida que venía la negación de Pedro, y pues Pedro ya conocemos la negación, ¿no? Este es el preámbulo, nada más cuando el Señor Jesucristo le está avisando que lo va a negar 3 veces. Cuando Él les está diciendo que va a ser entregado y demás, es cuando Pedro le dice que pues Él va a poner su vida por Él. Y el Señor continúa esta plática o este ejemplo que les está dando, les dice que el Señor les dice que no se turbe su corazón, ¿no? Que porque pues están creyendo, bueno, les dice, creen en Dios, crean también en mí. Entonces el Señor ahí les está como que avisando por un lado que va a morir, que les va a hacer falta, que no va a estar con ellos por un tiempo, es lo que veíamos en las partes anteriores, en los versículos anteriores, pero también veíamos que el Señor aquí les está como que anticipando que no se vayan a entristecer y los está preparando para lo demás que ahorita les va a decir. Los siguientes 4 capítulos son pura enseñanza del Señor con respecto a la relación y el amor del Padre, y que el que está en la obediencia del Padre, en la relación del Padre, o el que escucha la palabra, que son salvos. Entonces Él está ahorita preparando ese preámbulo, está empezando con esto, y entonces les dice en la casa de mi Padre, primero les dice que crean en Él, y luego les dice que en la casa de su Padre pues muchas moradas hay, y que si así no fuera, pues Él se los hubiera dicho, y que iba a preparar esas habitaciones. Más adelante les dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahí donde dice que os tomará a sí mismo, es que los tomará para Él, ¿no? Que los va a tomar como arrebatándolos con Él. Es a lo que se está refiriendo el Señor. Y les dice primero que se va a ir, pero que va a regresar para arrebatarlos, para llevárselos, entonces en su venida. Y les dice que ellos ya saben a dónde va, ¿no? Y dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor Jesucristo les está diciendo que saben a dónde va, porque hemos estado viendo en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, cómo cada vez se confirmaba más, o había más convicción de que el Señor Jesucristo era el Mesías, y lo sigue confirmando más adelante también, porque creo que parte lo leyó ahorita Angelita, donde dice que las obras que Él hace, pues nadie más las había hecho antes. Entonces no lo dice como tal, lo dice más adelante como tal, pero es parte de lo mismo, o sea, como que está dejándoles ver esa parte donde las obras que Él ha hecho solamente eran las obras que estaban profetizadas y que solamente podía hacer el Mesías. Y entonces por eso les dice que pues Él se tiene que ir, pero que va a regresar para arrebatarlos con Él, ¿no? Y entonces les dice que ellos ya conocen el camino. Entonces cuando le dice Tomás que les muestre el camino, les dice el Señor un versículo que pues es bien típico, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos eso perfectamente, que solamente a través del Señor Jesucristo puede haber una relación entre el hombre y nuestro Dios, porque no hay otro camino, no hay otra relación, ¿no? Entonces solamente teniendo una relación con Cristo, teniendo un conocimiento de la palabra que nos trajo el Señor Jesucristo, con ese conocimiento, con esa palabra, es como vamos teniendo esa relación, que vuelvo a decirlo, todo esto lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces dice que si lo conocemos a Él, pues también conocemos al Padre, ¿no? Y que desde ese momento pues iban a conocer al que lo había enviado. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe le dice, ¿no?
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vuelvo a lo mismo. Si se suponía que Él era el Mesías y que como Él era el Mesías creían en Él, por las obras que había hecho, pues por esas mismas obras daba testimonio, lo veíamos en los versículos también anteriores, que eso era lo que decía el Señor Jesucristo. Entonces con ese testimonio es con el que Él daba, como que mostraba la parte del Padre, ¿no? Mostraba que cómo era el carácter del Padre, cuáles eran los deseos del Padre y demás, ¿no? Y entonces, por eso le dice a Felipe pues, que el que ya vio al Señor Jesucristo, lo ha visto a Él. Yo sé que todo esto pues ya lo sabemos, nada más que estoy haciendo un poco de énfasis porque la palabra del Señor aquí va siendo ya tan clara que no hay mucho que interpretar, no hay mucho que ampliar. Y entonces dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesucristo hacía las obras que Dios le permitía, también ya lo habíamos visto. Los judíos sabían que nadie podía hacer milagros si no era de parte de Dios, y en este caso el Señor Jesucristo pues tenía una perfecta relación con Dios y pues hacía las obras que el Señor le había mandado, no solamente que le permitía, sino que le había mandado que Él hiciese. Entonces el Señor Jesucristo aquí es donde, bueno, está confirmando eso, ¿no? Que dice, y que también lo que Él habla, que era lo que yo decía poquito antes, pues era el testimonio que Él daba tanto en su palabra como en el conocimiento, en las obras por el Espíritu y demás, confirmaban la gracia del Señor, confirmaban que Él había sido el Mesías reencarnado. Dice en el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En esta parte donde el Señor Jesucristo dice que el que cree en Él puede hacer mayores obras, claro que no todo el mundo. Esto es parte de la relación con Dios, y como en alguna ocasión decía yo, si nosotros le pedimos que nos dé ciertos dones del Espíritu, pues esas obras que podemos hacer por el Espíritu, pues sí pueden ser obras bastante, que podría ser bastante claras, bastante visibles, pero pues depende, el Señor le da a cada quien conforme las necesidades, ¿no? Conforme al uso que cada quien le vaya a dar a los dones. Y dice que, bueno, y que aún mayores que las obras que había hecho el Señor Jesucristo. Si nos ponemos a recordar todas las obras que hizo el Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo hizo las más notorias, pues resucitar a Lázaro de 3 días de muerto, que es lo que acabábamos de ver en la clase pasada, multiplicar los panes, caminar en el agua, calmar la tempestad. ¿Hay alguno que se me vaya que sea también así muy significativo? El ciego que sana, el que era ciego de nacimiento, ¿no? Pues resucitó muertos, no nada más a Lázaro, no, la sí, niña. Sí, la vez pasada decíamos que mientras que había resucitado al joven y había resucitado a la niña, como que había sido dentro de ese mismo lapso de tiempo. Y en el caso de Lázaro, a pesar de estar tan cerca para poder ir a sanarlo, no fue sino hasta 3 días después, precisamente porque pues era parte del testimonio que tenían que dar de la resurrección de Lázaro, ¿no? Sí, exacto. Y veíamos que en la clase pasada que pues eso mismo se aprovechó para que Lázaro preparara parte de la entrada triunfal, y lo mismo la gente que había visto que Lázaro había resucitado, son de las gentes que fueron a avisar que venía el Señor Jesucristo, que el que le había sanado, ¿no? Ok. Y entonces el Señor Jesucristo dice en el 13 que todo lo que le pidan al Padre, hablando de estos hechos, hablando de los dones espirituales y de todo eso que les decía yo,
el Señor Jesucristo lo va a cumplir, lo va a hacer, porque pues a fin de cuentas son la misma persona. Y todo esto no para que nosotros seamos glorificados, sino para que Dios sea glorificado. Así como el Señor Jesucristo decía que cada vez que hacía estos milagros y las obras y todo esto, lo decía que era para que el Señor, nuestro Dios, fuese glorificado en Él, ¿no? Entonces, claro que cuando nosotros pedimos un don, pues nuestra intención debe de ser glorificar a Dios para que el Señor, pues, considere nuestra petición. A fin de cuentas, la idea es que Dios sea glorificado en cualquier cosa que hagamos, dice, y si algo pidieres en mi nombre, pues yo lo haré. Así como el poder aceptar a Cristo en nuestras vidas, que es parte de es un don de Dios, ¿no? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando Judas le dice que cómo es que se manifestará al mundo y nada más, digo a ellos y al mundo no, él le dice que el que le ama y guarda su palabra, el Padre le amará, y que entonces los tres vendrán y morarán en cada uno de los que le aman. Cuando nosotros amamos al Señor Jesucristo, al tener el Espíritu, pues tenemos a la Trinidad también, ¿no? Obviamente dentro de nuestras personas. Esto es lo que creo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero dice después que el que no le ama no guarda sus palabras, y la palabra que ellos habían oído de su Padre, ¿no? Que es el que le había enviado, dice, y les dice que Él les dice que les ha explicado, ha tratado de hablar claramente con ellos y les ha explicado. Dice más adelante, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, ¿no? Entonces, yo creo que, como les decía, pues eso es nuestro vivir de siempre, de continuo. Ya lo tenemos bien, bien conocido. Y pues sabemos que estamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto y en conocimiento y en gracia. Dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis y os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. En esta parte, no sé si el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a que iba a ir al Padre y regresaba en corto, o sea, después de ser crucificado, durante los 40 días que iba a estar con ellos, o también estaba comprendiendo parte de que iba a ir, iba a regresar, la enseñanza que les da durante los 40 días, y después, pues hasta la venida, ¿no? Hasta su venida. Pero, y les dice, y se los estoy platicando para que crean, para que se convenzan. Y yo creo que está hablando o está refiriéndose a su resurrección cuando viene y está con ellos 40 días en esta parte, porque de otra manera ellos no hubieran podido confirmar que el Señor Jesucristo se iba y venía, si tuvieran que esperar hasta la venida del Señor Jesucristo como el Mesías reinante. ¿Capiche? Ok. Sí. Ok, dice en el 30, no hablaré mucho con ustedes porque el príncipe de este mundo dice, ¿qué dice? Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos. Entonces, yo creo que aquí nos deja ver algo bien claro el Señor Jesucristo. De continuo Satanás está dando sus vueltas para ver a quién ¿A quién acusar? a quién acusar, o sea, no deja mucho espacio.
¿no? ¿A quién hacer quedar mal nada más? Sí, veíamos que cuando el Señor Jesucristo remoja el pan y se lo da a Judas, en ese momento, cuando él se come el pan, en ese momento dice la Biblia que viene Satanás y lo tienta, ¿no? Entonces, y como que en momentos nos deja ver que como si siempre estuviese presente Satanás o sus demonios, y en otras ocasiones como que se está dando sus vueltas, como sucedía con Job, ¿no? Y aquí pues dice el Señor Jesucristo, ahí viene Satanás, mejor ya vámonos, ¿no? Porque no lo tolero, soy intolerante al Satanás. Ok, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Hermano, una pregunta. Hablábamos precisamente el domingo con un hermano, bueno, él nos decía, y a mí me quedó esa duda porque él nos hizo la pregunta hablando del Espíritu Santo, él nos dijo, ¿ustedes creen que Jesús está en medio de nosotros? Y pues nosotros nos quedamos así, ¿no? Y a veces decimos, pues sí, ¿no? Y él dijo que no, que Jesús no está aquí en la tierra, dice, porque él ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y él dejó un consolador, y el consolador es el que está entre nosotros. Pero él porque él es el intermediario en nuestras oraciones, en todo, al Hijo. Y dice, el Hijo ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, no está con nosotros, está el Consolador, el Espíritu Santo. A ver, dígame usted, ¿qué opina? ¿Lo dijo Javier Chávez? No. Entonces sí puedo hablar mal. entonces sí puedo corregirlo. No, es un hermano que acaba de llegar a la iglesia. Ok, sí, es que luego traen conceptos de... Sí, creo que sí. Es ¿Sí lo conoces? Sí, que tiene un nombre medio raro. Tirso. Tirso, sí lo conozco. Cuando recién llegó estaba yo predicando. Mira, Ándale. miren, les voy a platicar. A veces toman ideas de predicaciones que les gustan, que piensan que están bien enfocadas y que sí tienen razón y demás. Ajá. Es como si yo te dijera que el Espíritu Santo, Cristo y Dios no fueran la misma persona. Claro. Son la misma persona. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos a Cristo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, pues tenemos a Dios. Porque el Señor Jesucristo sabíamos que conocía a todas las personas y toda su vida. Lo vimos en clases anteriores, donde decíamos que el Señor Jesucristo, cada vez que alguien se le acercaba, le decía, sí, te vi cuando estabas en la higuera, o te vi cuando estabas o te vi cuando estabas haciendo esta cosa, ¿no? Entonces, sí. Y tienes razón, ¿cuántos maridos eran? 5 maridos has tenido, y el que ahorita tienes no es tu marido. O sea, cosas así. El Señor Jesucristo conocía de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pues es parte de esa misma deidad que es omnipresente. Entonces, una cosa es que dentro de esa deidad el Espíritu esté con Dios y el Señor Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios, como dice la Biblia. Y otra cosa es que esté ajeno a lo que está pasando, a lo que vivimos. Claro. Sí me explico, ¿verdad? Sí, entonces, pues mi manera de pensar es que pues, si los tres son uno y son omnipresentes, pues ¿para qué discutimos? Sí está allá, pero también está acá. Es que nos quedamos con la hermana Lulu y el ups, dice. Y yo, ajá, y nos quedamos así, y dije yo no lo creo porque pues el Señor Jesucristo, pues yo creo que sí está presente, les digo, en medio de nosotros, que está presente, Claro. dejó al Consolador,
dejó al Consolador, y sí nos dejó al Consolador porque pues era necesario, él se iba a ir, pero nos iba a dejar el Consolador, pero está la Divina Trinidad y es uno mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la misma persona. Sí, así es. Entonces, pues nos quedamos así, ¿no? Y ahorita que está hablando del Espíritu Santo me acordé porque fue el domingo que tuvimos esa plática. Pero ahora sí, como dice un hermano, no tomes lo que venga de acá, lo que venga de allá y esto. Lee tu Biblia, que ahí está la verdad. Lee tu Biblia, que ahí está la verdad, porque por eso vienen y confunden. No, y la Biblia a veces parece contradecirse, pero en muy pocos detalles, y muchas veces nos podemos dar cuenta de que o sea, el mismo espíritu nos va dando discernimiento, y Sí, aún así sí. hay veces que hay cosas que nos quedan inexplicables, y hasta en la clase hemos visto algunas cosas que digo, bueno, pues yo la verdad no lo entiendo. Ya cuando estemos con el Señor Jesucristo, pues que Él nos lo explique, ¿no? Pero es por eso, o sea, no nos las podemos saber de todas. Hay Claro. los pensamientos de Dios y su forma de hacer las cosas a veces es inescrutable, no se puede escudriñar, no se puede conocer del todo. No puede ser muy fácil de revelar a nosotros. Sin embargo, si nos basamos a lo que dice la Biblia en todo el contexto, pues te digo, no es muy difícil percibir que pues estamos hablando de una Trinidad, y que estamos hablando de Sí, que claro. Jesucristo tuvo que haber sido encarnado, tuvo que bajar al infierno, tuvo que subir a la diestra de Dios para sentarse donde está el trono que nuestro Dios le preparó. Entonces, y que a su vez le entregó todo, o sea, todo está puesto en él hasta que se cumpla hasta que el último de los que han de ser entregados al Señor Jesucristo sea entregado, para que en ese momento venga otra vez ya como el Mesías reinante, ¿no? Sí, claro. Entonces, sin embargo, lo dice en varias partes, el Señor le entregó todo, lo vamos a ver más adelante. Les dice el Señor, ¿no?, que Él es la vid verdadera y que ellos son los pámpanos, y que todo aquel, dice, y todo el que es de Él va a llevar fruto. Cuando Él dice, ¿quiénes son? En otras palabras, no lo voy a releer otra vez, pero dice que el que permanece en Él, el que permanece en obediencia, esos son los que llevan mucho fruto, ellos son los que los que se van a gozar con Él. Y les dice más adelante, ¿no?, que si permanecen en su palabra, en su conocimiento, en su obediencia, ¿no?, que si se gozan, más adelante lo dice, que si se gozan, su gozo de ellos también se va a cumplir. Y yo me imagino que ahora está hablando de un gozo espiritual, no tanto material. Sin embargo, hemos visto que la gente, cuando veíamos a los patriarcas, decíamos que la mayoría de los patriarcas habían sido con dinero, gente con dinero, con muchas propiedades, porque pues eran obedientes y seguían a Dios. Y entonces, y aquí pues es algo muy parecido, ¿no? Sin embargo, yo creo que el Señor Jesucristo se está enfocando más, cuando les dice que su gozo va a ser cumplido, se está refiriendo más que nada a lo espiritual. Entonces dice que con esto el Señor Jesucristo es glorificado, Dios es glorificado, y son glorificados los que son obedientes, ¿no? Y que de esa manera pues también van a poder llevar mucho fruto. ¿Qué más dice más adelante? Dice en el 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis. O sea, el nuevo mandamiento que les da es que se amen. Lo habíamos visto que se los había dado antes, 2 capítulos atrás. Les dice, y este es mi nuevo. Cuando Él les está lavando los pies, creo que es cuando les da ese mandamiento nuevo. Y entonces dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, aquí otra vez les está diciendo que se amen unos a otros. Y dice,
Y luego lo dice como dando un ejemplo de cuál es el grado de amor que deben de tener unos por otros. Y dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Entonces, haciendo esa misma referencia de servicio que deberían tener unos con otros, o de sacrificio que deberían tener unos con otros, el Señor Jesucristo hace el mismo ejemplo con él. El Señor Jesucristo ya les había dicho que Él iba a morir y que venía para morir y que Él era el Mesías, y ellos ya conocían la profecía donde el Mesías tenía que morir y también donde tenía que reinar, y por eso no entendían muy bien. Pero a lo que voy es que aquí el Señor ya les había dicho, ¿no? Que les dice, en el 15 dice, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿no? Qué bonita relación, ¿no, hermano? Que lo sintamos como un amigo. Un amigo es una persona que hay confianza, y una persona cercana. Un verdadero amigo le puede uno confiar. Un Sí. verdadero amigo le tiende la mano, está en sus, digamos, en sus sufrimientos también. Uh-huh. Dice la Biblia, ¿no? Que un amigo, ¿cómo dice la Biblia cuando dice que un amigo a veces es mayor que un hermano? Ajá. No me acuerdo cómo va el versículo. Pero bueno, ese es el punto, sí. A veces cosas que no les confiamos a otras personas, ni a nuestra pareja, muchas veces, pues a veces sí las platicamos con un amigo, nuestro amigo de confianza. Es ¿No? que el Señor Jesucristo ahí, Él dice eso porque Él quiere una relación más estrecha, como de amigos, digamos, ¿no? A veces no como de padre a hijo, porque a veces de padre a hijo tampoco a veces el hijo le confiesa al padre, ¿no? Sí, es lo que decía. Pero como un amigo, Él quiere que haya una relación más íntima. Sí. Sí, o tal vez de más confianza, ¿no? Ajá, por eso. Más, una relación más simple, más... Es que no es lo mismo... Decíamos, cuando yo les estaba platicando del temor de Jehová, muchas veces cuando nos referimos a Dios, pues lo hacemos con mucha reverencia, mucho respeto, ¿no? Ajá. Por ende, a veces con el mismo Señor Jesucristo. Y una relación como cuando dice que por eso podemos decirle Abba Padre, pues ya no es una relación tan ajena, es una relación más bien muy íntima, como para decirle papito a Dios, ¿no? Uh-huh. Y en este caso es una relación con el Señor Jesucristo, en la cual la relación sería como de amigos, y claro que no amigos de cuartos, ¿no? Pero sí amigos de confianza, ¿no? Sí. Ok. Entonces decía yo que en el 15 dice que os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dentro de esa misma intimidad, dentro de esa misma confianza, el Señor Jesucristo les había estado preparando y les había estado hablando con alegorías y otras cosas, y veíamos que cuando les hablaba con parábolas y la gente no entendía, el Señor Jesucristo los llamaba aparte y les explicaba de qué se trataba cada parábola, ¿se acuerdan? Entonces, el Señor Jesucristo como que en esta parte está siendo más abierto, como que no les está diciendo, les empieza a platicar las cosas directamente para que pues estén preparados, porque Él les quería dar un testimonio, como lo leímos atrás, para que cuando sucedieran las cosas, ellos estuviesen perfectamente claros de lo que iban a esperar y lo que estaba por venir, y cómo iban a estar sucediendo las cosas, ¿no? Entonces les dice el Señor Jesucristo, porque no me eligieron ustedes, yo los elegí a ustedes, y yo creo que el Señor Jesucristo los eligió precisamente porque sabía quiénes eran los 12 apóstoles. Aún Judas, el Iscariote,
sabían que sabía él que era el hijo de perdición, como en algún momento dado se lo dice a Dios. Sabía también quién era, o sea, sabía perfectamente que era el hijo de perdición. Entonces, el Señor los conocía y sabía que la iglesia iba a depender de cada uno de ellos, sabía que le iba a entregar la iglesia a Pedro y cosas por el estilo, ¿no? Entonces está muy padre, está muy interesante. No lo aclara aquí, pero en el transcurso de la lectura, se deja ver que cómo conocía a fondo a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y lo que esperaba, ¿no? El plan que ya tenía junto con Dios de utilizar a los apóstoles, ¿no? Entonces, porque cuando el Señor Jesucristo le dice que cada uno de los que le dio, pues qué privilegio, así como escogió a María para que naciera el Señor Jesucristo, el mismo Dios junto con Jesucristo escogieron desde antes de la fundación del mundo a los 12 apóstoles, que eran los que iban a ser los precursores de la iglesia, ¿no? Qué súper privilegio. Ok, entonces, dice en el mismo 16, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Sí? Entonces, teníamos el ejemplo, ¿no? De cuando dice Pedro, no tengo... Cuando sana al paralítico, que es una de las primeras obras de Pedro, que le dice, no tengo dinero, ¿qué? No tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata, le dice, pero lo que tengo te doy, se sana en el nombre del Señor Jesucristo, y en ese momento se sana, ¿no? Sí. Entonces, y eso es parte, ellos ya habían llegado a un momento en que tenían esa confianza y esa seguridad de que ya habían estado con el Señor Jesucristo. Yo me imagino que el Señor Jesucristo ya les había explicado todo a detalle y ellos ya ejercían ese poder del Espíritu Santo y ejercían esa fe de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo les había dicho, ¿no? Que podían hacer obras iguales a las de Él y tal vez hasta mayores. Y les vuelvo a decir que se amen unos a otros. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre en mí, ni a mí. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y aquí pues les está hablando de la persecución. Dice que el mundo, lo primero que dice es que el mundo los aborrece porque ellos pues no son ya del mundo, aunque los tomó del mundo ya no son del mundo, y que pues si aborrecieron al Señor Jesucristo después de que le decían que tal vez fuera el profeta, tal vez fuera el Mesías, tal vez fuera Elías, y aún así lo habían aborrecido y habían aborrecido sus enseñanzas, pues que ellos podían estar seguros de que iba a venir algo peor para ellos, ¿no? O algo igual de fuerte. Por eso les dice en el 20 que se acuerden de que Él les había dicho que el siervo no era mayor que su Señor. Dice, entonces si a mí me persiguieron, pues también a ustedes los van a perseguir, ¿no? Obviamente. Dice, que todo esto lo van a hacer por causa de su nombre, porque no han conocido todavía a Dios. Al no reconocer a Cristo, pues no habían conocido a Dios. Dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, si no les hubiera dado el testimonio de que Él era el Mesías, de la palabra de Dios, de cómo deberían ser sus vidas, pues ellos no tendrían pecado, porque cuando no conocen de pecado, pues son juzgados por sus acciones. Dice, pero ahora no tienen excusa de su pecado, ¿no? Dice, porque el que aborreció al Señor Jesucristo o no le reconoció, pues también no reconoció al Padre. Y entonces dice que en el 24 dice, si
Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras, que ningún otro ha hecho, y es lo que yo les decía, las obras que había hecho el Señor Jesucristo y a veces los milagros, ellos mismos reconocían que no eran comunes y corrientes, ni aún muchos de los profetas anteriores o ninguno de los profetas anteriores había podido hacer las obras como la del pan, como la bueno, sin considerar lo de Elías, ¿no? Pero y las vasijas de aceite, pero el pan, las sanidades, ¿cómo le dice? La resurrección, ¿no? que hizo de los que estuvimos viendo, de la joven, del niño, y así sucesivamente. Entonces, dice que si ellos no hubieran, esos hechos no los hubiese hecho por sobre algo natural, que pues ellos tampoco tendrían pecado porque pensarían que podría tratarse de cualquier otra persona, pero como no eran algo normal, eran sobrenaturales, muy por encima de lo común, que pues entonces, y común por hablar de los milagros que hacían los profetas, ¿no? Dice, y como eran muy por encima de esos milagros, pues entonces ellos no tenían perdón de sus pecados. Porque como lo habían aborrecido a él, pues también habían aborrecido al Padre. Y entonces dice en el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita, ¿no? Donde dice, sin causa me aborrecieron, según el Salmo 35, 19, 69 y 4. Ok, y después dice algo muy interesante. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ya lo habíamos comentado hace rato, sabemos que si nosotros creemos, pues es porque Dios permite que tengamos fe, y al tener esa fe, pues también nos permite tener el Espíritu, y eso nos permite tener el discernimiento, de tal manera de que podamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y podamos también tener una relación con el Señor. Y eso permite pues lo mismo, que estemos en obediencia, permite que crezcamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es parte del estar en el Señor Jesucristo y de estar en Dios. Entonces, dice, y el Espíritu dice, el Espíritu de verdad, porque el Espíritu es el que nos da discernimiento, y el Espíritu es el que nos da entendimiento, y el Espíritu es el que nos redarguye. Entonces, nos guía a toda verdad. Entonces, por eso le dice el Señor Jesucristo que es el Espíritu de verdad, y que el mismo Espíritu pues va a dar testimonio pues de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que después con eso pues ellos también van a dar testimonio, porque ellos habían estado desde el principio con el Señor Jesucristo, ya les había dicho el Señor Jesucristo que los había elegido. ¿Mande? Y les dice el Señor Jesucristo en el 16, dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando alguien los mate, ¿no?, pensará que rinde un servicio a Dios, porque al no aceptar a Cristo, pues también pensaban que Él no era el Mesías, como veíamos, porque les faltaba información con respecto a la misma vida del Señor Jesucristo, que pensaban que Él no había nacido en Belén, que Él había nacido en Galilea y cosas por el estilo. Y entonces pues todas esas cosas iban siendo como que piedritas de tropiezo. Se apegaban a la ley, pero también había cosas, se apegaban a las profecías, pero había cosas que desconocían de la vida o de la realidad de la vida del Señor Jesucristo. Entonces, al no buscar, pues cuando vienen los seguidores del Señor Jesucristo, pues piensan que también pues son revoltosos o cualquier cosa, ¿no?, que son parte del anticristo, porque pues
consideraban hasta eso, ¿no? Que podía ser el Señor Jesucristo el anticristo. Dice, no en aquel entonces nadie lo menciona como si él fuera el anticristo, pero más adelante les platicaba yo en alguna ocasión que en la cábala de los judíos sí hay una parte donde mencionan que él es la bestia. Entonces dice que harán eso porque no conocen al Padre que existe en el Señor Jesucristo. Dice, más les he dicho estas cosas para que cuando vengan estas cosas de la persecución, de que van a venir el Espíritu, de que van a tener esas obras y demás, ellos reconozcan que se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo les había dicho, ¿no? Y que pues ya se los había él anunciado desde antes. Dice, porque el Señor Jesucristo estaba con ellos y Él es el que les enseñaba toda verdad. Él es el que les enseñaba, o los ministraba, o los dirigía, o los adoctrinaba, o los redarguía en un momento dado, ¿no? Entonces, dice, pero como yo ya me voy, dice, y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Dice, antes os he dicho estas cosas y tristeza ha llegado a vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no podría venir a ustedes, ¿no? Y les dice, y si yo me voy, pues yo se los voy a enviar, yo les voy a enviar el Espíritu. Entonces, dice, y cuando el Espíritu venga, pues Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que son las tres características que nos llevan a la salvación, ¿no? Primero tenemos que reconocer que hay pecado en nuestras vidas, después que por justicia, o más bien por misericordia, tenemos la justicia en el Señor Jesucristo, y que una vez ejecutada esta justicia y acto seguido, pues en la venida del Señor Jesucristo, pues viene la justicia, ¿no? Y de juicio, viene el juicio. Entonces, que es cuando pues puede ser el juicio del trono blanco y otras cosas. Ya ven que la misma Biblia dice que todas nuestras obras van a pasar por fuego, ¿no? Todas nuestras obras. Entonces, es cuando vamos a pasar por el juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿no? El que una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pues nuestros pecados son limpiados. Entonces, cuando los apóstoles estuviesen hablando del pecado, al no creer en el Señor Jesucristo, cuando ellos se convirtieran, pues iban a ser libres de ese pecado. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿no? Él iba a resucitar, se iba a ir con el Padre, y aquellos que conocen los hechos de resurrección del Señor Jesucristo, pues es ahí el punto donde podemos nosotros aceptar la deidad del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, pues pudo haber sido como cualquier otra persona que venía como Buda o otros grandes misioneros o pensadores o etcétera, filósofos, etcétera, que traían ciertas ideas, ¿no? Entonces, dice que va el Señor con Dios y no le verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando habla el Señor Jesucristo de esta parte del juicio, como yo decía, de parte del juicio, pues es que todos van a ser juzgados. Y dicen las profecías que el último de los enemigos que va a ser sentenciado y llevado al infierno, pues va a ser Satanás, la bestia, la muerte, el Hades, y los que creyeron en él y se sellaron. Y se me escapa alguien, pero bueno. Entonces, el falso profeta. Entonces todos ellos van a, dice la Biblia, dicen las profecías que van a pasar un castigo en el infierno. Entonces, y ya está la profecía de algo que efectivamente va a suceder.
Entonces a eso se refiere el Señor Jesucristo. Si ellos, que son los que andan de acusadores y demás, van a ser sentenciados, pues todos los que le sigan, y de igual manera, todos los que no acepten el sacrificio del Señor Jesucristo, de igual manera van a pasar por esta parte del infierno. Dice dice en el 12 que todavía tiene muchas cosas que decirles, pero que en ese momento no las van a poder sobrellevar. Les estaba avisando apenas del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo apenas iba a llegar a ellos, y necesitaban ellos el Espíritu Santo para poder discernir lo demás que faltaba. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, lo que veíamos antes. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrá de venir. ¿Ven lo que yo les decía? O sea, como ese juicio que ha de venir, todas esas cosas que el Señor Jesucristo no les puede explicar en ese momento, el Espíritu nos permite discernirlo y comprenderlo más adelante. Dice, y el mismo Espíritu me glorificará en el 14, ¿no? Porque tomará de lo mío y Él les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Otra vez les dice, ¿no?, que para que su gozo sea cumplido, al pedir en el nombre del Señor Jesucristo, pues van a recibir. Les dice Él que su tristeza, como dice el título, que su tristeza se va a convertir en gozo. Les dice primero que esa tristeza de cuando se llevan al Señor Jesucristo y después cuando lo ven y conviven con Él durante esos 40 días, ese tiempo pues va a ser de mucho gozo. Y después el Señor Jesucristo, al terminar de enseñarles, pues les dice que se preparen para recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando viene el día del Pentecostés, y entonces es que ellos son llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces dice que en ese momento su tristeza se va a convertir en gozo cuando lo vean otra vez de nuevo. Y eso dice en el 20. En el 22 les dice que, ahora van a tener tristeza, ¿no? Dice, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les va a quitar este gozo. Y dice más adelante, dice, y en aquel día no me preguntarán nada, ¿no? Dice, de cierto les digo que todo cuanto le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará, ¿no? Y es cuando ya les dice que pues todo lo que deseen lo pidan en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado por alegorías. La hora viene cuando ya no lo hablaré por alegorías, ¿no? Y primero les había dicho que les iba a hablar como amigo, para que no tuviese nada sin aclarar. Dice, se los he dicho claramente, y os anunciaré acerca del Padre. Y después les dice, en aquel día pediréis en mi nombre. O sea, ya con unción del Espíritu Santo puedes pedir. Y dice, y yo rogaré al Padre por vosotros, ¿no? Para que les fuera cumplido. Y dice algo muy importante, pues el mismo Padre les ama. O sea, sí nos ama como tan así que entregó al Señor Jesucristo, ¿no? Nos ama como un Padre, o más aún. Y dice, porque vosotros me habéis amado. Al aceptar nosotros al Señor Jesucristo, nos ve nuestro Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo, y por eso nos ama como a sus hijos. Dice, y han creído que yo salí de Dios. Dice, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre, ¿no? Que es parte de lo que decía Gaby. Sí, efectivamente está en la diestra de Dios Padre, porque así estaba escrito y así se cumplió. Dice más adelante, cuando ellos dicen, ahora entendemos que sabes todas estas cosas. Y entonces Jesús les dice, ¿ahora creen? Cuando ellos dicen, y ahora creemos, les dice el Señor Jesucristo, ¿y ahora creen? Después de que había estado 3 años enseñando, sanando y demás, dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les dice el Señor, ¿no? Que pues Él está en el Padre y que el Padre está con Él, y que estas cosas se les estaba Él diciendo, o se las había explicado, así como todo lo que les había enseñado durante 3 años y lo que les faltaba en su resurrección, para que pues ellos pudieran tener esa paz, porque le iban a necesitar, porque venía el tiempo de aflicción, venía el tiempo en que tenían ellos que llevar el Evangelio, ¿no? Y que pues tuvieran confianza porque el Señor Jesucristo ya había vencido al mundo, ya había pasado la prueba, estaba por pasar la última etapa, que era la de la crucifixión. Ok.